Seguimos con nuestro tema de salvación. El domingo llegamos hasta el capítulo 9 del Génesis, ¿verdad? Y pudimos ver cómo Dios había destruido a todos los hombres. ¿Por qué los destruyó? Por la maldad de los hombres. Pero aprendimos algo tremendo, que aunque Dios destruyó a todos los hombres, la maldad siguió en los hombres. Y el título de la enseñanza de hoy: la primera falsa religión de los hombres. Aquí nace la primera falsa religión. A ver, no es correcto decir religioso a todo el mundo, porque la palabra religión viene del latín religare y es volverse a unir. Religión es volver a unirme. Entonces, un religioso es el que se ha vuelto a unir, ¿verdad? Pero hay una verdadera unión y una falsa unión. Por eso el título de la enseñanza de hoy es la primera falsa religión de los hombres. El capítulo 10 de Génesis habla de toda la descendencia de los hijos de Noé. ¿Cuáles son los hijos de Noé? Sem, Cam y Jafet. De estos tres hombres se pobló la tierra. Y recordemos que estamos, póngale mucho cuidado, conéctese. Estamos bíblicamente haciendo un seguimiento a las dos generaciones, la generación de la promesa y la generación de la no promesa, que nace en Génesis 3:15. La generación bendita, la generación maldita. Algo importante de este capítulo 10. Veamos en el versículo 2. Versículo 2 dice: los hijos de Jafet, ¿quiénes fueron? Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tirás. Esos son los hijos de ¿quién? De Jafet. Versículo 6. Los hijos de Can, el maldito. ¿Quiénes son? Cus, Misraim, Fut y Canaán. Aquí quiero hacer algo, quiero encontrar algo. ¿A quién maldijo Noé? En Can maldijo a Canaán, pero Can tuvo otros tres hijos. Esto es importante. En Can maldijo a Canaán, pero Can tuvo otros tres hijos, ¿verdad? Sigamos. Versículo 22. Veamos los hijos de bendición. Estos son los hijos de Sem. ¿Quiénes fueron? Elam, Asur, Arphasad, Lut y Aram. Hasta ahí está todo bien, perfecto. Devuélvase conmigo al versículo 8. Esas son las generaciones de los tres hijos de Noé, de quien se llenó toda la tierra. Y Cus, ¿quién es? ¿Hijo de quién? De Cam. Engendró a Nimrod, es nieto de Noé, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Aquí encontramos ¿a quién? Al nieto de Can, sobrino de Canaán, y es el primer poderoso en la tierra. Versículo 10. ¿Quién es él? Versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calne en la tierra de Sinar. ¿Quién fue Nimrod? Fue el primer hombre, escúcheme muy bien, fundador de nuevas ciudades y reinos. Pero tenga en cuenta algo: Nimrod es nieto de Cam, no de Sem. Es sobrino de Canaán, generación de no promesa. Él es el poderoso, él es el que construye nuevas ciudades, nuevos reinos. ¿Está claro? Es lo que podemos rescatar del capítulo 10. Bueno, vámonos al capítulo 11, por favor. Versículo 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos,
hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. ¿El pueblo es qué? ¿El pueblo es qué? Uno. Y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Versículo 7. Ahora pues, está hablando Dios, la Trinidad: descendamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Vemos que de la familia de Noé se pobla toda la humanidad, todos los pueblos, y que el inicio de estas primeras ciudades solo se hablaba un idioma frente al tema de idioma. ¿Está claro eso? Eso dice el versículo 1 del capítulo 11. Mire lo que dice el versículo 4. Es el primer intento del hombre de llegar a Dios, al cielo. Míralo. Es el primer intento. Ellos quieren llegar al cielo. ¿Por qué? Vamos en el capítulo 11. La respuesta ya está en los primeros capítulos de Génesis. ¿Por qué que es generación de maldición? Porque Nimrod viene de la generación de Can, ¿verdad? ¿Por qué él y todos los que están con él quieren construir la primera religión? Esta es la primera falsa religión. Se unen todos para ir a Dios. La falsa religión son aquellos que se reúnen a hacer algo para llegar a Dios. Esa es la falsa religión. Los hombres que por medio de hacer algo quieren llegar a Dios. Ningún hombre puede llegar a Dios. Es Dios quien vino a los hombres para rescatarnos. ¿Estamos ahí? Perfecto. ¿Cuáles fueron las 3 palabras que utilizó Lucifer cuando habló con Eva para tocarle los sentidos? ¿Cuál fue la primera? Seréis como Dios. En el momento que la mujer aceptó como verdad esa mentira, toda la humanidad, cuidado, escúchame esto, pon mucho cuidado. Todos los seres humanos nacemos con un microchip. ¿Cuál? Queremos ser como Dios. Analice su vida, analice su naturaleza, analice todo. Dios, ¿quién es? El creador de todo. Dios, ¿quién es? El pensamiento supremo, el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo entiende, todo lo hace. Vea su vida con sinceridad. El esposo y la esposa, ¿por qué? Porque cada uno presume ser Dios. Yo tengo la razón. Eso es ser Dios. Yo tengo la razón. Confirmado por la palabra de Dios. Cuando los hombres hablan un mismo lenguaje, todo lo que se proponen lo consiguen. Trabajo en equipo. ¿Te acuerdas cuando a Jesucristo lo confrontaron y le dijeron: tú vienes de Satanás, tú expulsas los demonios? ¿Y qué dijo él? Una casa dividida contra sí misma no prevalecerá. Un gobierno dividido contra sí mismo no prevalecerá. Un matrimonio dividido está divorciado. Mire el principio. ¿Cuál es el éxito de un matrimonio? ¿Qué significa ser nacido de nuevo? Hablar un mismo lenguaje con el otro a pesar de las diferencias. No es imponer ni permitir que me impongan, pero la posición de mi hermano y la mía no nos debe dividir. Démonos cuenta que están hablando un mismo lenguaje. ¿Qué dijo el Señor? He aquí el pueblo es uno. ¡Qué tremendo! Dios mío,
ellos están juntos. Ellos son una misma familia. Pueden lograr un mismo propósito. Pero ¿cuál es la constante aquí? No cuentan con Dios. ¿Por qué un hombre tiene tanta sed de poder? Porque reconoce su debilidad. ¿Por qué usted tiene que comer tanto? Porque tiene hambre. ¿O no? ¿Por qué quieren llegar al cielo? Porque están reconociendo que no tienen a Dios. Pero aquí no habían pastores, ni sacerdotes, ni Biblias, nada. Nada, es el inicio de la humanidad. Dios todavía no se manifiesta con nadie. Dios le dijo a Noé: haga un arca. Solo hasta el capítulo 12 es que Dios llama a Abraham. Aquí no ha llamado a nadie. Aquí van caminando las generaciones de pueblos que no tienen razón de ser. Aquí se cumple la palabra: sin mí nada podéis hacer. ¿Por qué un país que no tiene en cuenta la palabra de Dios se desvía? ¿Por qué? Por principio. Porque somos creados por Dios. Fuimos diseñados para verdaderamente hacer su voluntad. Y esto es lo que el pecado original introdujo en la humanidad. ¿Cuál? Creer que conocemos las cosas, que lo podemos, que no necesitamos de Dios, que no necesitamos de nada para tomar decisiones. La palabra de Dios no se pelea en un congreso. Dios es Dios y no necesita que ningún hombre lo defienda. Esa no es la manera, ese no es el medio. Ahora, para los últimos tiempos Dios dijo: soy yo el que traigo homosexualismo y lesbianismo a las naciones que me desobedecen. Me imagino que el presidente de Congreso se va a parar y decirle: no, Dios, no estamos de acuerdo contigo. Se acabó el homosexualismo y el lesbianismo. Es la manera como Dios va a tratar con la humanidad en los últimos tiempos. Una de las plagas de los últimos tiempos. La iglesia verdadera, no tenemos temor. Yo no tengo temor que mis hijos vayan a un colegio donde se sienten al lado con una lesbiana y con un homosexual, pero mostrándole que hay un Dios de misericordia que no rechaza a nadie, y que ese no es el camino de decir que existe una iglesia y un pueblo ciego manipulado detrás de ciegos que guían a otros ciegos, nombrando a Jesucristo para algo que va a dividir a nuestro país. Porque viene algo tremendo y está acá. Dicen hablar un mismo lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje de hoy de Colombia? La Constitución de Colombia. Y cada uno lo interpreta como quiere. Y es lo que están peleando hoy. Unos congresistas dicen: esta Constitución, este artículo, esto aquí, esto allá. ¿Verdad? ¿Cuál es nuestro lenguaje? Seas paisa, seas llanero, seas costeño, seas japonés, seas italiano, seas alemán. Él dice: les doy un solo lenguaje. ¿Cuál es? Mi palabra. Este es nuestro lenguaje, la palabra de Dios. Por favor, a mí me cuestiona mucho que dice Dios: he aquí el pueblo es uno. Capítulo 17 de Juan. Jesús está a punto de irse y ora por la iglesia. Y mire lo que dice capítulo 17, versículo 20 en adelante. Gracias, Gabriel. Mas no ruego solamente por estos, Jesús, sino también por los colombianos que en el 2017 van a creer en mí por la palabra apostólica que quedó aquí, no la de hombres. Mírela. Por los que también van a creer en mí por la palabra de ellos. ¿Dónde está la palabra de Jesús en ellos? Aquí. Estos son nuestros apóstoles. 21. Para que todos sean como eran en Babel. Y mire lo que está orando Jesús. Dios los dividió porque eran uno. Y Jesús ahora ora para que volvamos a ser uno. El hecho de que estemos juntos y tengamos un título no quiere decir que somos uno. Ellos eran uno en un mismo lenguaje. Y voy a ser
bien incisivo en esto. Hoy las congregaciones multitudinarias hablan un mismo lenguaje. ¿Cuál? El lenguaje del líder, el lenguaje del discipulado, el lenguaje de la visión del hombre que está ahí en nombre de Dios. Y hablan, tienen la misma maña, el mismo acento, todo. Se visten igual que sus líderes. Y todos los hombres de esa congregación oran igual que el varón ese, y hablan igual, y reprenden igual, y gritan igual, y hacen lo mismo. Yo no estoy diciendo que eso sea mal. Estoy diciendo es que los espíritus se buscan. Y la característica número 1 de la iglesia es esta: que sean uno. Bueno, entonces aquí hay algo que está suelto. Si el pueblo era uno, ¿por qué Dios los esparció? Y cuando viene Jesús, la oración de él es: que sean uno como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. El pueblo era uno, pero no en Dios, sino en Nimrod. Ajá. ¿Tú en quién eres uno? Ahora, voy a mostrarles la verdad número 1. Iglesia no es una congregación. ¿Qué es iglesia? Eclesia, asamblea. Regálame Génesis 2, 24. Mire la iglesia. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a otro hombre. No. Y serán uno. El diseño original de Dios como iglesia es un hombre y una mujer en unidad. Pero dése cuenta que ahí no dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y celebrarán una ceremonia, y tendrá que estar o el papa o el pastor de turno, y se casarán y serán. No, se unirán. La importancia de las relaciones sexuales en la vida del ser humano, que se está peleando hoy ese tema. Falta de identidad. Porque el problema de una lesbiana no son sus genitales, ni de un homosexual. En la situación, la realidad de una lesbiana y un homosexual es falta de identidad, de paternidad. Paternidad verdadera. Y paternidad no tiene que ver con un padre machista, gritón y maltratador. No, paternidad tiene que ver con un hombre y una mujer que llevan a sus hijos al verdadero Padre, que es Dios, a tener temor de Dios, temor a la palabra. Se cumplieron los últimos tiempos. Hoy a la humanidad le importa un carajo la palabra de Dios. Y se lo puedo asegurar, hay miles de personas que se congregan en recintos católicos y evangélicos y ellos ni saben de qué habla este libro. Pero salen emocionadísimos y dan testimonio de milagros, y dan testimonio de sanidades, y dan testimonio de cantidad de cosas, y no conocen la palabra de Dios. Porque es aquí donde nosotros nos relacionamos con Dios. Es el único medio, ¿verdad? Volvamos a Juan. Estábamos en Juan 17, la 22, por favor. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Dónde se manifiesta? ¿Qué es lo que la primera manifestación de la gloria de Dios? La unidad. ¿Cuándo hay manifestación de la gloria de Dios? ¿En un matrimonio? En unidad. Comprensión. No quiere decir que la mujer tiene que llevarle la idea al hombre en todo, el hombre a la mujer. No quiere decir que no van a haber diferencias. No quiere decir que no van a haber situaciones fuertes. No quiere decir que no van a haber resbalones, caídas para volver a levantarse. Sí, pero si la gloria de Dios está en ese hogar, si ese padre, si esa esposa, ese hombre y esa mujer son temerosos de Dios, 7 veces podrán caer, 7 veces serán levantados. Porque la religiosidad presentó un matrimonio
de Dios y una iglesia de Dios que caminan así sin ningún problema, sin nada, que ya no sienten nada, que son inmunes a todo. Y es mentira. Porque la primera característica, lo primero que usted experimenta cuando estando en el mundo del pecado, conoce que usted es llamado a ser de la promesa, que usted es un hijo de Dios, es que empieza a enfrentar la verdadera guerra espiritual. Tu naturaleza pecaminosa te quiere jalar. ¿A qué? A lo que no debe ser. Pero ahora está la naturaleza nueva que te dice: tú eres del reino de Dios. Esa es la verdadera lucha. Esa es la verdadera lucha. La fertilidad es parte de un regalo de Dios. Y parte de la consecuencia de la desobediencia, escúchame, cuando usted lee Deuteronomio, que es ley, dice: y ustedes, si me desobedecen, van a criar hijos, pero no los van a educar ustedes. Van a trabajar y no van a disfrutar del fruto de su trabajo. Consecuencia de desobediencia. La iglesia, en vez de estar peleando con los políticos, deberíamos estar cumpliendo la función que cumple la iglesia, que solo la iglesia lo sabe. Porque tampoco es todo ese activismo que están haciendo allí. ¿Estamos ahí? Entonces el pueblo es uno, pero no es uno en la palabra. Familia que está aquí, esposo y esposa, padres, hijos, usted es uno en Cristo Jesús. Cada vez que usted se une a una mujer, se casa. Por eso cuando Jesús le dijo eso a los apóstoles dijeron: pero esto es duro de aceptar. Y él les dijo: sí, es que esto no es para todo el mundo. ¿Cuál es la constante del día de hoy de la sociedad? Divorcios, 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 divorcios. Padres divorciados. Y de padres divorciados que vienen hijos que se van a casar para seguir divorciados. ¿Y qué generación sigue ahí? ¿Por qué? Porque los padres se unieron en una ceremonia, pero no se unieron a Cristo. ¿Qué es matrimonio? Que tú primero te unas a Cristo antes de unirte a un hombre. Que tú te unas a Cristo antes de unirte a una mujer. ¿Por qué viene muerte y por qué viene destrucción y por qué viene violencia? Porque los hombres no se han unido a Cristo. ¿Qué es unirse a Cristo? Haber nacido de nuevo por la gracia de Dios. El hombre se une a Cristo, nació de nuevo. La mujer se une a Cristo y primero el Espíritu los hace uno. Luego ellos, aunque tienen diferencias en el alma, en pensamientos, sentimientos y deseos, ellos se aceptan, se comprenden, se respetan, se toleran, se aguantan, se soportan y saben que pueden unir sus cuerpos. Ajá, quieto. Cuando no hay unidad de espíritu y solo hay unidad de almas, ¿almas qué es? Lo popular del pueblo. Eso es empatía almática. ¿Y a ti qué te gusta comer? No, yo soy vegetariano. Ah, yo también. Almático. Y luego se gustan y van a la cama. Cuando se une un pene y una vagina, porque hay empatía en el alma y no hay unidad con Cristo, es donde nacen las ligaduras demoníacas. Por eso a un hombre que adultera le queda tan difícil soltarse del amante. No porque el amante sea mejor que la mujer, ni que el amante pueda reemplazar a la mujer, sino porque lo que ha hecho es ligarse a las tinieblas. Y la contaminación que trae de las tinieblas se la transmite a la esposa. El tema es espiritual. Y con una bendita ceremonia no se soluciona nada. Por eso la primera pregunta que debería en realidad hacerle una niña a un jovencito es de frente y descaradamente: ¿tú has nacido de nuevo? ¿Qué es eso? Chao. Te comparto el evangelio. Necesitas nacer de nuevo. Si no has nacido de nuevo, es imposible que haya unidad. Porque todo pasa. La pasión sexual se acabará. La comprensión emocional, sentimental y almática pasará. Ya al otro le termina gustando el vallenato y al otro la ranchera y a ninguno y no se comprenden. Ya no les gusta lo vegetariano, sino que el otro ahora come carne. Y después de los años ya no se entienden, ya no se aman.
Porque ahí nunca ha habido amor, porque el amor no nace en lo almático, el amor es del espíritu. Y cuando el amor en el espíritu gobierna el alma, yo puedo aceptar a mi esposa, sea vegetariana, le guste la carne, el pollo, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque mis ojos están en Jesús, no en mi mujer. Cuando tú no eres espiritual, nacido de nuevo, tus ojos están en la mujer y tú te vuelves posesivo. Por eso es que un hombre puede terminar matando a una mujer o una mujer matando a un hombre, como lo vieron en el noticiero de hoy. Porque los celos son la primera manifestación de que tu unión no es con Dios, sino con el hombre. Por eso tú no debes orar para que el otro cambie, tú debes orar es para que tú estés unido verdaderamente a Dios. Y si tú estás unido o unida a Dios, el resto viene por añadidura. ¿Aló? Estamos acá, iglesia. Entonces, vemos cómo el Señor les dice, el pueblo es uno. Y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Venga, cambie la palabra pueblo con matrimonio. He aquí el matrimonio es uno, pero entre ellos, no con Dios. Y estos tienen un solo lenguaje. ¿Cuál? El lenguaje romántico. ¿Tú sabes cuál es el lenguaje que prevalece hoy en los jóvenes? Respétame mi espacio. Sí, lo primero que desaparece cuando uno se hace uno es el espacio. Usted sabe, quiere conocer a alguien que se casó, que celebró una ceremonia pero no se casó, sigue diciendo voy a. No, cuando uno se casa dice vamos, y no porque lo obliguen. Ya uno no se puede sentar en un restaurante por más que tenga hambre a comer solo. Entonces, cuando el matrimonio es uno, pero no en Dios, sino en ceremonias, y tienen un mismo lenguaje, empiezan obras. Y Dios dice, nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Nada les hará desistir. La unidad entre los hombres, el trabajo en equipo, puede llevarte a la bendición o a la maldición. Ten cuidado con quién te unes. Adolfo Hitler unió a un pueblo para destruir a la humanidad con el temita de la raza aria, que ellos eran los únicos perfectos. Convenció Adolfo Hitler a todo un país de que ellos eran los únicos perfectos y que tenían que matar al resto de humanidad, en especial a los judíos. Y levantó un ejército y armó la Segunda Guerra Mundial y casi acaba con media humanidad por el simple hecho de un parecer. Y todos se unieron a él. De nada sirve que tú te congregues o vayas a misa, tú que me sigues por la red, si no hay unidad. Y la única manera, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie podrá ser uno con el Padre sino por medio mío. Y Él es la palabra. ¿Tú tienes relación con la palabra de Dios? ¿Tienes relación con la palabra de Dios? La persona a la que tú te unas debe impulsarte a que tengas relación con Dios, no apartarte de la relación con Dios. La persona a la que tú te unas debe impulsarte a ser parte del mover de Dios. La persona a la que te unas debe impulsarte a que seas el miembro dinámico, vivo, activo del cuerpo de Jesucristo. Y si en las decisiones que tú tomas, el primer lugar de tu tiempo no lo tiene Dios, tu vida va a ser un desastre. Tu vida es un desastre. Por eso es tan cuidado a quien nos unimos. Mira, versículo 7. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Aplíquelo al matrimonio. Tráigalo al día de hoy. ¿Qué dice Dios con los matrimonios que no se han unido a Él, pero que quieren ser grandes? ¿Qué les dice Dios? Confundámoslos. Confucio. Confundámoslos.
Mire, llega un momento en un matrimonio que verdaderamente ha hecho de Cristo su roca y su razón de ser, que las diferencias siguen, pero ya no hay confusión. Usted sabe para dónde va. Los problemas ahí están, pero usted y ella y usted saben para dónde va. Usted sabe para dónde va. La mujer sabe para dónde va. El hombre sabe para dónde va. Pero si ambos no tienen en cuenta a Dios, mira, aquí es donde nacen los diferentes idiomas en el mundo. Aquí es donde nace bíblicamente hablando, el alemán, el inglés, el francés, el español, el italiano, todos los lenguajes del mundo nacen aquí, ¿verdad? Mira lo que sucede en el 8 y 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. ¡Uy, qué enseñanza! ¿Por qué tú nunca has podido edificar tus sueños? Porque tú no hablas el mismo lenguaje de Dios. Tú hablas el lenguaje del pastor, de la denominación, de la religión de moda. Han habido muchos, ¿verdad? Cuando tú empieces a hablar el lenguaje de Dios, si Jehová no edifica la casa, en vano será los que la edifican. Todo lo que hagas, pero si Jehová es el que edifica la casa, usted nunca va a dejar de avanzar, de crecer, de construir. Qué lindo, si ya no estamos hablando de cosas afuera, no, porque afuera usted puede construir lo que quiera. Aquí solo construimos los hijos de Dios. Porque usted lo que sea aquí adentro es como va a ver el mundo afuera. Usted puede tener la mejor casa afuera y vivir en un cambuche aquí adentro. O pueda que tenga un cambuche afuera y vivir en un palacio aquí adentro. Este es un lenguaje que solo entiende la iglesia. Así es un matrimonio que aunque hablen español, llega un momento en que todos quedan gringos. O si no, cuando los hijos crecen, ¿qué es lo que nos dicen? Yo no entiendo a mi papá, yo no entiendo a mi mamá. ¿Por qué? Porque no se habla el lenguaje. Solo unos padres nacidos de nuevo pueden entender a unos hijos. Y cuidado con lo que voy a decir. Solo unos abuelos nacidos de nuevo no van a malcriar a los nietos. Porque los padres que no se entendieron con los hijos se quieren desquitar con los nietos malcriándolos, no educándolos. Porque una cosa es educar y otra cosa es malcriar. Y la función de un padre, de un abuelo que no ha nacido de nuevo, es malcriar. ¿Por qué? Porque pues uno como padre no tuvo tiempo para los hijos, no tuvo tiempo para nada, y ya usted ya han pasado los años, ya tiene plata, ya está pensionado, ya tiene el tiempo, y los hijos tienen que ir a hacer lo que usted hizo cuando los descuidó a ellos, y vuelve la vida y le pone la oportunidad, y ese bebé no alcanza a abrir la boca y usted ya la tiene 8 teteros ahí. Que se orinó y le llega con 3 paquetes de pañales. Pero ¿será eso lo correcto? ¿Será ese el lenguaje? ¿Será ese el lenguaje? Nacer de nuevo es lo que nos hace hijos de Dios. Nacer de nuevo es lo que nos hace hijos de Dios. Versículo 9. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel. Babel viene del original hebreo Balal. Balal, Baal, Balal, Baal, Babel. Confundir. Todo aquel que quiere llegar a Dios en sus fuerzas termina confundido. Todo aquel que se rinde a Dios para que Él venga a Él termina afirmado. Esto no es en mis fuerzas, esto no es con sacrificios, esto no es en la carne, no, es Él el que ha venido a nosotros. Es Él el que nos ha dejado su palabra, ¿sí? Y dice, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahí es donde se esparcen, pero todo ya es que ya todos son totalmente confundidos.
Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Eran todos uno. ¿Ahí ya había llegado el Espíritu Santo? Sí. ¿Cómo iban a ser uno? No habían sido bautizados en el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Devuélvete a Juan 20, versículo 19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana que resucitó Jesús, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús. Estaban encerrados y con miedo después de haber estado 3 años con Jesús. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. El primer día de la resurrección. Aquí han pasado 50 días después de la resurrección. Hace 10 días subió a los cielos. Vuélvase a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1. Han pasado 50 días, porque Él resucita en la fiesta ¿de qué? ¿En cuál fiesta? La más importante, la fiesta de la Pascua. 50 días, penta, 5, 50, pentateuco, penta, 5. Se celebra la fiesta del Pentecostés, que no es una fiesta de la iglesia cristiana, es una fiesta judaica, es la fiesta de las enramadas, la fiesta de los tabernáculos. Cuando el pueblo judío estaba celebrando el Pentecostés, ya Dios no quería más Pentecostés, no más Pascuas que siguen celebrando y con huevitos y nada de esas fiestas. Dijo: no más fiestas, ahora mi celebración es en Jesús, mi Hijo. Y todo el mundo sigue celebrando que Semana Santa, que la enramada, que no sé qué, que si judíos o están jodidos. ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unos, juntos, y eran uno, ¿verdad? 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Sí? Y se les apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, pero ya lo tenían. Viene otra manifestación del Espíritu Santo y comenzaron a hablar ¿qué? Todos eran judíos. Todos eran judíos. Pedro, ¿qué había estudiado? No. Mateo, nada, no era nada. Y habían 120 más que era gente del populacho, ¿verdad? Como era la fiesta del Pentecostés, habían venido judíos, pero vinieron de Alemania y sabían alemán. Los que fueron a Estados Unidos y sabían, y estaban en la fiesta. Y de pronto los campesinitos empezaron a hablar alemán, japonés, italiano, francés, inglés. Y dijeron todos: ¿y de dónde? Dios da lenguas para mostrar que nuevamente hace a su pueblo uno, pero ya no depende de la lengua neurolingüística, sino el Espíritu vuelve a ser uno con él. ¿Cuál era el propósito de ahí? Difundir el mensaje de salvación. Vuelve Dios a gobernar su tierra. Entonces, cuando usted se da cuenta que en un hogar se nació de nuevo, cuando todos hablando el lenguaje, ella el lenguaje de la pantera, él el lenguaje del león, los hijos el lenguaje del cocodrilo, algún otro lenguaje de serpiente, empiezan a hablar el mismo lenguaje de ¿qué? Del amor, la aceptación, la tolerancia, el respeto, las diferencias. Ya una mamá no viene a imponerle a la hija que porque la hija, en mi tiempo, mamita, era en su tiempo. Ya pasaron muchos años. El Espíritu es el que me saca del Cronos, me lleva al Kairos y me hace ver
cómo era el tiempo mío y cómo es el tiempo de mis hijos, para no imponer ni maltratar, pero tampoco alcahuetear. La importancia del Espíritu, iglesia. ¿Estamos acá? ¿Viene y hablan en lenguas? Sí. ¿Quién les daba el hablar en lenguas? No, los hombres. No, los hombres. Los hombres no dan lenguas, no transmiten lenguas, ¿verdad? Según el Espíritu les daba que hablasen. 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Pero ellos no estaban hablando bobadas. ¿Qué estaban hablando? Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a salvarte. Jesucristo vino a traerte perdón de pecados. Acepta a Jesucristo. Claro, estos hombres, esos 3,000 que se convirtieron, ¿de qué manera fueron impactados? Cuando, si nadie les entendía su lengua alemán, y el de la esquina, el de la plaza, el que saben que ni siquiera estudió en el colegio, vino y les habló un alemán más puro que el de ellos y les dijo: Jesucristo es tu Salvador, acéptalo. Quedó ese man ahí quieto. Te necesito, Jesús, porque esto solo lo puedes hacer tú. Y hoy, al día de hoy, la iglesia se quedó con eso. Y nosotros no somos la iglesia de los hechos de los apóstoles. Somos la iglesia de los últimos tiempos. El nuevo pacto. Aquí está la transición. Cuidado, entendamos esto. Es el primer día donde Dios dice: no más el antiguo pacto. Dios mío, van 2,000 años y los que se hacen llamar iglesia no han entendido el nuevo pacto. ¿Cómo debió ser ahí? ¿Cómo debió ser ahí? Esos primeros 300 años, nomás metámonos hasta el momento de Constantino. Los primeros 300 años fue muy difícil. Vámonos a los 50 primeros años de los apóstoles, después de que Jesús resucita y se va. Los 50 primeros años, donde todos los apóstoles son sacrificados y muertos. Parte de ellos, sí, la vida del Espíritu, pero en ellos sigue el hombre viejo que viene sometido a tradiciones y creencias de un pueblo judío que durante 6,000 años ha sido desobediente a Dios. ¿De dónde nace la lengua aramea? De los caldeos. 70 años de exilio. Nomás en los 70 años de exilio, cuando usted lee Crónicas, Reyes y Samuel, se da cuenta la cantidad de contaminación que trajo. Ahora vámonos a Malaquías. Malaquías es el último libro del antiguo pacto. Entre Malaquías y el Nuevo Testamento, ¿cuántos años pasan? Unos dicen 400, 300, 200, pongámosle 300, ni usted ni yo. 400, 200 años, ¿vale? ¿Qué pasa en esos 400 años? Cuando llega Malaquías, ¿por qué Dios dice lo del diezmo? ¿Por qué Dios habla de lo del diezmo como tal? Porque el pueblo ha perdido la orden de la ley. El diezmo no era el día de hoy, no era plata. Acuérdese que en ese momento el culto era el sacrificio de animales. Y los sacerdotes apartados de la raza de la familia de Aarón y los levitas, ellos no podían tener propiedades, nunca tuvieron casa, nunca tuvieron una escritura que dijera: este pedazo de tierra es mío. Todos los demás tribus, las 12 tribus de Israel, podían tener tierras, tener propiedades, tener carros. ¿Por qué el 10ª parte de lo que ellos iban y trabajaban y ganaban eran para ellos? Porque ellos no podían ir a trabajar como los demás, no tenían dinero para comprar un lote y construir una casa. El pueblo tenía que venir y traer el diezmo, que era los animales, de esos animales que sacrificaban, la espaldilla, la parte más bonita, más rica del animal, era para el sacerdote, para que se alimentara. Parte de las riquezas era el diezmo, pero ellos no tenían derecho. Por eso es un robo hoy esos pastores que se cogen el diezmo. Listo, coja el diezmo, pero devuelva todas las propiedades que están a su nombre.
Pablo lo dejó en claro. Tú predicas el evangelio, vive el evangelio. Es un trabajo, hay un sueldo. Pero yo no me puedo coger el diezmo, porque yo no soy del linaje de Aarón. Yo soy del linaje de Melquisedec. No soy sacerdote de Aarón, soy sacerdote de Melquisedec, que es linaje de Jesucristo. ¿Estamos acá? Entonces, cuando viene esto, ¿a dónde vamos? El pueblo allí en Malaquías está totalmente destruido, corrompido, se perdió todo. Dios dice: oiga, mis sacerdotes están aguantando hambre. Por ley yo no les dejo tener nada, no tienen casa, no tienen dónde. Traigan alimento a mi casa, a ver si yo no los bendigo. Ley. Al día de hoy Pablo dijo: como Dios le colocó en su corazón, traiga la ofrenda, el aporte voluntario para los santos. Ahora, ¿cuál es el alimento de hoy? El dinero que entra a un alfolí, debe haber una revisoría fiscal, un contador y una contraloría total de sus dineros, para que el dinero tenga un propósito. ¿Cuál? Llevar el alimento a los santos. ¿Cuál alimento? La palabra. Y lo que el pueblo necesita es leche espiritual no adulterada. Ay, si debajo puede llevar uno el mercado, gloria a Dios. Sin cobrar. Diga, el evangelio es sin cobrar. Pablo en el capítulo 13 dijo: al que le debas dinero, págaselo. Al gobierno, págale los servicios. Al gobierno, vaya, pague la luz, pague el agua, pague el teléfono, pague el gas, pague el arriendo, pague la tienda donde debe. Tiene un carro, pague impuestos. Tiene una casa, pague impuestos. Tiene aquello, pague impuestos. ¿Por qué? Porque el verdadero hijo de Dios tiene cómo pagar eso. Pero es tremendo ver cómo hoy estos hombres, en nombre de Dios, verdaderamente domingo a domingo pueden recibir miles y miles de millones de pesos y están bravos porque les van a cobrar impuesto. ¿Que nos cobren impuesto? ¿Cuál es el miedo? Que nos cobren impuesto. Debemos obedecer las leyes. ¿O cuál es el temor aquí? Iglesia, despierte. Iglesia, despierte. El problema de los hogares no es el gobierno. El problema de los hogares no es la amante. El problema de los hogares no es Satanás. El problema de los hogares no es la guerrilla, no es el narcotráfico, no son las drogas. El problema de los hogares, del matrimonio, es que no son uno con Cristo. ¿Qué es lo que tú necesitas? Ser uno con Cristo. El peor error de tu vida, emprender algo sin ser uno con Él. Colócate sobre tus pies, por favor. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.